El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: «46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. El Evangelio de hoy es muy difícil de explicar, pero al mismo tiempo es extraordinariamente importante. Así que tened un poco de paciencia y yo trataré de explicarme lo mejor posible. Con esto del templo, de echar a los vendedores del templo, aquí en el Evangelio de San Juan, está en los otros evangelios también, pero en el Evangelio de San Juan solo está esa ira santa de Jesús, que hace cordeles, hace un látigo y los echa a todos del templo. Me viene a la vista un cuadro magnífico de El Greco, en el cual Jesús, con una túnica roja, hace un látigo y está echándolos a los cambistas y a todos. Es un cuadro sensacional. Pero me pregunto, y es el problema de hoy, ¿hasta qué punto eso es la realidad que se ve y no lo que Jesús quería que nosotros viésemos? Es evidente, históricamente, que la causa principal de la persecución de Jesús por los fariseos y los sacerdotes y los levitas y los expertos en la ley fue lo del templo. De que Jesús estaba en contra del templo. Claro, uno se pregunta, ¿qué es el templo? La palabra misma. Lingüísticamente hablando, templo significa la casa de Dios. En japonés lo dicen shinden, es exactamente eso, la casa de Dios. Y aquí es donde está el punto en que nosotros nos podemos engañar, porque el templo no es la casa de Dios. Y esta iglesia de San Ignacio no es la casa de Dios. La casa de Dios es toda la creación, por así decirlo. Y entonces, ¿qué es esta iglesia o esta colegiata o esta catedral o este templo? Que, por cierto, templo es una palabra que casi no se utiliza en el catolicismo. Porque el edificio
aunque sea como el Vaticano o aunque sea como las grandes catedrales góticas, el edificio no es la casa de Dios. El edificio es la casa de los hijos de Dios. La casa de los hijos de Dios, en donde se reúnen juntos para rezar al verdadero Dios. Y entonces, ¿qué es el templo? Y aquí el Señor lo explica de una manera trágicamente cierta. Dicen que cuando Jesús iracundo les echó a todos del templo, entonces le preguntan los fariseos, dice, ¿y qué señal nos das tú para poder esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Y Jesús les dice estas palabras enigmáticas: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Pero lo que no acabamos de ver, y los discípulos no lo vieron hasta después de la resurrección, es que Jesús decía, destruid este templo, y señalaba a su cuerpo, señalaba a él mismo. Y entonces, claro, es una visión totalmente diferente de lo que el templo realmente es. El templo no es el edificio, no son las piedras. El templo es nuestro cuerpo. Y por la fe, cuando nosotros estamos unidos íntimamente al cuerpo de Cristo, entonces es cuando entendemos, destruid este templo. Y cuando decimos, igualmente dice el Señor, no hagáis la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Está diciendo, no hagas tu corazón, que esa es la casa de mi Padre, una cueva de ladrones. Echa de tu corazón con látigo y con piedras y con lo que sea necesario todo eso que en tu corazón son como ladrones o como criminales malhechores. Purifica tu corazón. Esa es la casa de Dios. Con este punto de vista ya todo cambia. Y naturalmente, cuando Pablo escribe una carta tremenda a los corintios, pues lo dice muy bien. Sabéis, Corinto es una ciudad que es un istmo, es una especie de cuellecito entre una isla. Y Corinto era una ciudad naturalmente riquísima porque había un tráfico comercial con el puerto en el este y con el puerto en el oeste. Y la diferencia entre el este y el oeste son 3 kilómetros. Pero al mismo tiempo, como todos sabemos, pues todos estos, desde la antigüedad, las ciudades portuarias son al mismo tiempo ciudades de muchísimo vicio y de relajación moral. Y entonces los cristianos de Corintio pues tenían sus, digamos, misas, sus fracciones del pan, se reunían todos, pero había diferencias. Los ricos que venían con unos vinos riquísimos y los pobres que no tenían ni pan para comer. Y entonces San Pablo, al oír eso, dice, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Convertís estas reuniones vuestras en orgías? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios, el templo de Dios? Y entonces, claro, es como se entiende, que destruid este templo y yo lo reconstruiré este día. Está hablando Jesús de su muerte y resurrección. Y nosotros, ahora que estamos en Cuaresma, pues decimos mucho de ayunos, abstinencias y otras cosas y penitencias, pero yo no sé si estamos dando en el clavo. No sé, hacemos eso como una especie de cosa de negativa que hay que hacer, hay que sufrir un poco, hay que hacerlo, como dice el Señor, este templo del Señor lo tenemos que realmente pulir, limpiar,
abrillantar para que luzca. Quizás modernamente, que no se utiliza demasiado la palabra ayuno, pero modernamente quizás es cuando más se ayuna en todo el mundo. Lo que pasa es que no lo llaman ayuno, lo llaman dieta, para no engordar, para tener dietas. Y con esas dietas, o los llaman deportes, para ejercitarse y guardar sus músculos. Y todo eso lo hacen por amor al cuerpo, no por odio al cuerpo. Y nosotros también lo teníamos que hacer por amor a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo de Dios y tiene que ser una cosa que nos dé a nosotros una especie de respeto por nosotros mismos. Y así es como habría que entender todas las penitencias, los ayunos o las dietas o los deportes que nosotros tengamos que hacer para que sea realmente cada uno de nosotros, incluso físicamente, un digno templo de Dios que pueda servir a los demás y a la sociedad. Este creo que debe ser el espíritu de nuestra Cuaresma siempre.